El presupuesto de la Consejería de Educación y Empleo para el 2023 supera los 1.547 millones de euros, 1.300 para el área de educación, para mejorar todos los niveles de nuestro sistema educativo. Aumentamos la dotación económica en el banco de libros, reducimos el 50% de la tasa de comedor escolar con el objetivo de avanzar hacia la gratuidad total de ambas medidas. Ponemos en marcha 135 millones de euros para desarrollar el plan de formación profesional, impulsamos la digitalización y la competencia digital de nuestros centros educativos, ponemos en marcha 630 nuevas aulas gratuitas de 1 y 2 años y, por supuesto, seguimos mejorando las infraestructuras educativas. En el área de empleo tengo que decir que destinamos 384 millones de euros, 114 millones de euros van a estar dirigidos a la mejora de la calidad en el empleo, el apoyo al tejido productivo existente en la región y a aquellos proyectos que se quieran implantar con la formación estratégica a la carta y también un nuevo programa de contratación estratégica. Por primera vez hemos diseñado el plan de empleo y discapacidad en nuestra región y, por supuesto, vamos a renovar el plan de empleo para nuestros jóvenes extremeños y extremeñas. Mejoraremos todas las políticas activas de empleo y los servicios del SESPE. En definitiva, son unos presupuestos que tienen en cuenta la situación actual que estamos viviendo, que crecen para mejorar y para reforzar y dar cobertura a las necesidades de las extremeñas y de los extremeños.